cuestión hermenéutica de la astrología, digamos, es decir, cómo uno interpreta, ¿no? Y acá me parece importante cierta distinción. Desde el contexto, como decía, de la astrología psicológica moderna, que está más ligada al uso de significadores naturales y universales y arquetipales, claro, no, lo arquetipal es más impreciso, ¿no? Porque se enfatizaba esta cuestión de que el símbolo y el arquetipo es multivalente, ¿no? Es decir, que una misma cualidad planetaria tiene múltiples expresiones, ¿no? Siempre dentro de la misma cualidad determinada. Siempre una cualidad determinada tiene múltiples expresiones, sí, ¿no? Entonces, desde esa hermenéutica, de esa manera de interpretar arquetipalmente, claro, no podemos predecir eventos precisos. Entonces, dentro de ese contexto, esa afirmación es correcta. No es general, no es absoluta. No es que la astrología esto o lo otro. Dentro de ese contexto, ¿sí? De vuelta, la astrología no es capaz de predecir eventos precisos, ¿sí? En ese contexto está bien, no es su expertise, ¿sí? Y en este sentido, la astrología psicológica moderna es que, digo, que está orientada hacia lo universal. Y en esa orientación a lo universal, en contraposición, puede perder de vista, y muchas veces la pierde directamente, la literalidad del símbolo, cómo ese símbolo cobra materia concreta y precisa, ¿sí? Por otro lado, tenemos la postura de los astrólogos que dicen, sí, la astrología puede predecir y predice eventos concretos, y de hecho esto es cierto, hay astrólogos que con pericia técnica justamente predicen eventos concretos. Después están la postura antiastrológica y dice, bueno, pero también se equivocan. Sí, también, porque hay una cuestión hermenéutica humana en el medio, ¿no? Pero enfocémonos en la parte que sí predice eventos concretos, es decir, sí, los puede predecir. Y esto se basa en que la técnica, en la utilización de técnica, no solamente en una interpretación arquetipal de los planetas, sino de técnica astrológica, divide más el tiempo, entonces lo hace más preciso. Entonces, al hacer más preciso la cualidad del tiempo del cual los arquetipos planetarios administran, esa imagen se refina, se destila, la hace más precisa y materializa el símbolo, lo literaliza. Además, las técnicas astrológicas tradicionales lo que van a estar más enfocados justamente es a cierta objetividad respecto a la interpretación del símbolo y ligado más a los hechos externos. Digamos, es muy común escuchar a los astrólogos tradicionales decir que ellos traducen, ¿no? Y fíjense que ya en el mismo lenguaje se está hablando de cierta literalidad, ¿no? Como si el astrólogo no tiene nada que ver ahí, ¿no? Desde esa idea van a ser reemplazados por ChatGPT. Pero entonces vuelvo, ¿no? Entonces está esta orientación más ligada a esta otra orientación más ligada a lo literal, a lo material y al objetivo, entra contraposición a una interpretación más ligada hacia lo universal, arquetipal, ¿sí? Y subjetivo, ¿sí? Hacia la interioridad subjetiva de la persona. Y entonces estas son dos orientaciones hermenéuticas diferentes y para nada excluyentes. De hecho, desde mi perspectiva, creo que ambas posturas encarnan el desencantamiento del mundo, en el sentido de que una encarna el polo subjetivo y el otro el polo objetivo, y una sin la otra es una astrología un poco tuerta, vamos a decir, ¿no? Entonces requiere de las dos miradas, de los dos ojos, ¿sí? Para que justamente la astrología encarne el corazón de
la interpretación simbólica y la práctica simbólica que tiene que ver con religar, con la unión, con que se una aquello universal con lo particular y no perder de vista el aspecto literal del símbolo, el aspecto material del símbolo. Perdón. No solamente su aspecto arquetipal y universal. Yo decía que así como la astrología psicológica en su orientación universal y arquetipal puede perder de vista justamente este aspecto literal y material, por el otro lado, el astrólogo tradicional, en su mirada más objetiva y literal del símbolo, se puede volver muy utilitaria, perdiendo así de vista el aspecto sagrado de la comunicación con los dioses, ¿no? En este sentido a mí me gusta mucho decir, y lo enfatizo mucho con mis alumnos y alumnas, esta idea de aplicar la pericia técnica, de aplicar la técnica como un ritual de comunicación con los dioses planetarios, ¿no? Estamos creando ese orden, ¿no?, de comunicación con los planetas, de comunicación con la divinidad. Y ahí la técnica también nos ayuda a refinar los mensajes, a refinar esa comunicación, ¿no? Y aquí también, y esto es algo que también enfatiza Plotino en su abordaje respecto al destino, es que no, dice, ¿no?, como que no confundir, donde cuando estamos hablando de prognosis y de predicción, estamos en una dimensión temporal, en una interpretación dentro del tiempo, ¿no? Entonces es importante no confundir la prognosis con la gnosis. La gnosis, que es conocimiento divino, está más allá del tiempo, ¿sí? Entonces son dos cosas diferentes, ¿no? Y está también la distinción que vamos a encontrar entre la prognosis y, digamos, la predicción en la astrología, y la adivinación, en el sentido de que la adivinación contiene un aspecto receptivo, ¿sí?, en esa hermenéutica, en esa forma de interpretar, considera un aspecto receptivo en la interpretación, no es una mera traducción que hace el astrólogo, ¿no?